Ahí ya está grabando. Guardamos entonces, para guardar la reunión, les doy primero la bienvenida a todos a esta cuarta charla de pandemia del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno, que va a estar a cargo de Daniela Heim y de Miguel Cardela, investigadores del instituto. Y muchas gracias a Soledad Esa por compartir un rato con nosotros y ayudarnos a pensar. Así que los dejo con ellos y apagamos, si podemos, cámaras y micrófonos los demás hasta que queramos participar. Si quieren pueden ir adelantando por chat preguntas o pedidos de palabra, así Gregorio va moderando y nosotros vamos ayudando a la coordinación de Daniela y de Miguel. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias Paola Ceruti, que es la titular de la Comisión de Género de la Universidad Nacional de Río Negro, por estar en esta charla con nosotros. Y bueno, empezamos a charlar. Gracias a todos. Bueno, buenas tardes. Recién en este espacio virtual teníamos la reunión típica que hacemos siempre que nos encontramos para un evento académico, ¿no? Primero nos encontramos en la antesala de la audiencia, chusmeamos un rato y después salimos. Aquí todo lo hicimos en público. Así que en estos tiempos de clases en pantuflas, como dicen por ahí, las charlas de pandemia tienen un poco eso, que estamos con el mate en casa, con el ruido de fondo de nuestras casas. Así que bueno, para quienes no conocen a Soledad, la vamos a presentar. Las gracias ya se las dimos. Soledad es una abogada feminista, es una de las referentes, la referente más conocida tal vez de la Asociación Civil Mujeres por Mujeres de Tucumán. Ella tuvo un rol muy activo en la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Fue una de las expositoras en el Congreso, en la Cámara de Diputados. El video de la exposición de Soledad lo usamos en las clases de Derecho Penal Especial. Es un video muy ilustrativo de algunas cuestiones de las que vamos a charlar hoy. Bueno, Soledad también es profesora de Derecho en la Universidad Nacional de Tucumán. Bueno, y tiene una larga trayectoria como abogada militante, feminista, así que en líneas generales es lo que vamos a decir en esta tarde para introducirla. Nosotras la invitamos, la iniciativa fue de Miguel en realidad. Yo estoy bastante limitada estos días por mis tareas de cuidado, entonces no estoy organizando muchas cosas, pero bueno, cuando a Miguel se le ocurrió la idea de invitar a Soledad, yo por supuesto que le dije que me encantaba la idea y que acompañaba, así que bueno, le debemos un poco a Miguel esta iniciativa. Y planteábamos, ahí saluda a Miguel por el chat, planteábamos, bueno, Soledad tuvo un rol muy importante en el famoso caso Belén, así que queremos empezar esta charla dándole ya la palabra a Soledad para que nos explique un poco el caso. El caso es muy conocido, pero tal vez hay gente que todavía no está interiorizada en las profundidades de este caso tan particular. Así que, Sole, te damos la palabra. Bienvenida. Gracias. Bueno, muchas gracias, Dani. La verdad que para mí es un gustazo. Cuando Miguel me llamó en el acto le dije que sí. Tengo un enorme respeto por el trabajo de los dos. Me parece que cada uno en su área también es como que tienen una mirada del derecho que es la que queremos, porque es más aproximada a la idea de justicia, ¿no? Gracias a la universidad también por este espacio. Bueno, voy a ir como al caso Belén porque para no perder tiempo, y si les parece, yo cuento un poco el caso y si ustedes están de acuerdo, pueden hacer las preguntas que les parezcan como interesantes, ¿no? Para quienes no saben, Belén era una joven que tenía en el año 2014 24 años. Una madrugada de marzo, Belén empezó con dolores abdominales, dolores de estómago,
fue con su mamá, vivía en un barrio popular de Tucumán, y fue con su mamá al Hospital Avellaneda, que es uno de los 5 hospitales de tercer nivel que hay en Tucumán, para atenderse por ese dolor de estómago. Llegó, entró por la guardia, le diagnosticaron un abdomen agudo, la medicaron por vía con analgésicos y antiespasmódicos, y a la hora de estar internada empezó con una ginecorragia, o sea, con una hemorragia ginecobstétrica. En ese momento la derivan al servicio de ginecología. Ella había pedido permiso para ir al baño del hospital y fue con su vía puesta. Su vía, para quienes no saben, es ese implemento de hierro del que cuelga un suero y va quien está internado se mueve con eso. Entonces fue al baño unos minutos, volvió y al rato tenía su pantalón con sangre. La derivan al servicio de ginecología, le diagnostican un aborto espontáneo, incompleto, sin complicaciones. Ahí dice, eso dice la hoja número 1 de su historia clínica. El médico que la atiende habla con su mamá y con ella y le dice que era un embarazo de aproximadamente 15 semanas, 14, que no sabían bien, pero que Belén en ese momento le dice que no sabía que estaba embarazada, estaba con su mamá delante, y ingresa, digamos, al quirófano para hacerle un legrado. En el interín aparece un feto en un baño del hospital. El hospital tiene 8 baños, y una policía entra a ese quirófano donde a Belén le estaban haciendo el legrado, pregunta si había alguien con un aborto. El médico que la atendía dice, sí, acá tengo una paciente con un aborto. Belén estaba anestesiada, se despierta. Estos datos constan en la historia clínica, no son recuerdos de Belén. Belén se despierta en la sala de partos comunitaria, quiere decir donde hay otras pacientes internadas en base a un postoperatorio. La estaban rodeando 4 policías que la estaban revisando y la acusaban de haberse provocado un aborto. En el interín se le acercó un sacerdote que tuvo una conversación con ella y que le sugirió que reconozca que se había provocado un aborto. Ella lo negó en todo momento y eso era aproximadamente las 6 de la mañana. A las 8 de la mañana Belén estaba aprehendida policialmente. A las 10 de la mañana estaba detenida preventivamente dentro del hospital. Digo esto porque vemos también los tiempos del Poder Judicial, cómo son bien expeditos en algunas cosas y en otros momentos no, ¿no? Y a las 11 de la mañana ya tenía una detención ordenada por un fiscal, a pedido de un fiscal y confirmada por un juez, una detención preventiva. Belén estuvo 4 días internada y de allí fue dada de alta directamente al penal de Santa Ester, que es donde permaneció 29 meses presa con una prisión preventiva. La investigación del caso de Belén duró 2 meses, o sea, desde que se abrió la investigación hasta que se pide la elevación a juicio oral, transcurrieron 60 días. Ella tuvo una defensa primero de un abogado pago, que cuando la familia no logró juntarle el dinero que le pedía, la dejó sin defensa, y luego tuvo una defensa oficial que es la que le proporciona el Estado a quienes no tienen dinero para pagar una defensa. Y luego el juicio oral, o sea, el debate oral, demoró 2 años en hacerse. De hecho, se hizo una semana antes que venciera el plazo de la preventiva. El debate oral de Belén duró 48 horas, 2 días, empezó un viernes y terminó un martes, pero porque el lunes hubo un cuarto intermedio. Las pruebas que se acercaron fueron las que estaban en el expediente, que si quieren hablamos un poco de eso, y
7 testimonios de todos los profesionales de la salud que la atendieron en el marco de la atención clínica post-aborto de ella. Y yo conozco a Belén de forma accidental, porque una de las psicólogas que estaba llamada a declarar en ese juicio me llama para consultarme cuáles eran los límites de la obligación de guardar secreto respecto del deber de denunciar, ¿no? Y ella quería saber hasta dónde podía declarar y hasta dónde no. ¿Por qué cuento esto siempre? Porque la verdad que fue, yo de hecho la conozco a Belén cuando me entero, que era el día viernes, voy al día siguiente al penal, trato de entrar, pero no me dejan entrar porque no era su abogada, le dejo una tarjeta, por la tarde ese sábado se comunica conmigo su mamá, que me dice que el domingo me esperaba Belén, y estuve todo el domingo a la mañana charlando con ella. El lunes se hicieron los alegatos del fiscal y de la defensa y pasaron a un cuarto intermedio. El fiscal pedía 15 años por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía, y la terminan condenando a 8 con un atenuante de emoción violenta o algo parecido. Yo tomo la defensa de Belén. ¿Por qué hago esta aclaración? Yo tomo la defensa de Belén ya con una condena. Bueno, y a partir de ahí empezó lo que por ahí se conoce mucho más de forma pública, ¿no? Que fue una defensa legal feminista para revertir una condena en una causa que se inició a propósito de la puesta en funcionamiento de esa tríada de poder, ¿no? Que tiene que funcionar de forma aceitada para que una mujer en situación de aborto termine criminalizada, que es una accionar inescrupuloso de profesionales de la salud que no respetan personal policial que en teoría está destinada dentro de los hospitales para cuidar los bienes del Estado, pero que termina siendo funcional a la violación de los derechos de los pacientes y colaborando para instruir causas desde dentro de los hospitales. Y finalmente el accionar de un poder judicial que también me parece que bajo paradigmas estereotipados de interpretación de la ley, inician una investigación penal que se caratula como aborto seguido de homicidio, un tipo penal inexistente, para luego terminar en una condena de homicidio agravado, ¿no? Entonces me parece que es interesante ver. Bueno, yo también, como enseño sociología y enseño medicina legal, es como que se me mezclan mucho y me parece muy interesante ver cómo se entrelazan los discursos de autoridad, ¿no? Que para criminalizar una mujer con un aborto no provienen solamente del derecho, también tenemos los discursos de la salud, pero que sin duda se articulan bajo la hegemonía de algunos estereotipos, como son la maternidad como destino o como es el aborto inscripto como crimen en cualquier circunstancia, más allá de que haya mediado o no la voluntad. Ver cómo la documentación clínica se termina, que en realidad es la hoja de ruta de una usuaria o de cualquier paciente por su transcurso por la salud pública, en este caso, porque vamos a ser honestos y honestas, hay una cuestión de clase en la salud privada. Pocas veces se va a criminalizar una mujer que llegue en esta situación y no es porque no lleguen, es porque se respetan los derechos, ¿no? Cómo esa documentación clínica que es privada se termina convirtiendo en prueba en contra, aún en contra de precedentes de la Corte y demás, cómo el escenario de un proceso penal se termina convirtiendo
casi como en un juicio del maleus maleficarum, ¿no? Donde vamos a echar mano a cualquier herramienta procesal o cualquier herramienta que el derecho nos acuerde para condenar jurídicamente aquello con lo que no acordamos moralmente, ¿no? Que me parece que en última instancia es lo que hay detrás de este tipo de causas, ¿no? Y me parece que un poco por ese lado, ¿no? Tendríamos que pensar los discursos dominantes, tendríamos que pensar el rol, tendríamos que pensar algo que, bueno, Dani lo escribe muy bien, vinculado con violencia, pero que me parece que tiene que ver ese concepto de acceso a la justicia. Hasta dónde la puerta de acceso a la justicia se achica o se agranda, como le pasa a Alicia en el País de las Maravillas, según quién está del otro lado del picaporte, ¿no? De uno y otro lado, ¿no? Y me parece que ahí tiene mucho que ver cuál es el perfil del egresado de nuestras facultades, qué es lo que enseñamos, dónde está el derecho y dónde está la justicia, cuáles son las normas, ¿no? Me parece que ahí está como lo interesante, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Yo voy para donde ustedes me lleven. Yo no te escucho, Dani. Es que no puse el micrófono. Bueno, no, a ver, nosotros te habíamos propuesto, estás siguiendo muy bien, sos muy buena estudiante. La hoja de ruta, bueno, explicar en líneas generales el caso. Hay un tema que está muy presente, que lo comentamos cuando preparamos la entrevista, que es en prácticamente todos los casos de aborto no punible, pero en casi todos los casos de abortos que conocemos, que se han judicializado, que son muy pocos, dicho sea de paso, vos lo explicaste muy bien. Es decir, acá está el tema de género y clase muy intrincado, ¿no? Una persecución por el hecho de ser mujer, porque solo las mujeres engendramos hasta ahora, cuerpos gestantes feminizados, digamos, y el tema de clase porque solo las mujeres pobres son criminalizadas por abortos. Entonces, hay dos temas que salen en todos estos casos, invariablemente, que son la violación de secreto profesional, que vos la mencionaste vinculada con la labor de una de las psicólogas que intervino. Pero bueno, la violación del secreto profesional tiene muchas aristas en los casos de abortos, porque muchos justamente aparecen, o la intervención de la justicia es a propósito de la denuncia de personal sanitario, de médicas, médicos, enfermeras que intervienen en estos casos. Entonces, esta violación del secreto profesional, ¿no?, que se pone en una aparente tensión con la obligación de los deberes de los funcionarios públicos, como sucede en los hospitales públicos, que los médicos lo son. Bueno, acá hubo un caso al contrario, ¿no?, que se condenó a un médico por negar un aborto no punible, justamente. Tremendo caso. Claro, así que nosotras que venimos siguiendo de cerca y encima pasó por nuestra provincia, bueno, entonces estudiamos esta tensión aparente, ¿no? Y después está el otro tema de la objeción de conciencia. Entonces, la pregunta es, por un lado, ¿cómo se trabajó o cómo trabajaste vos específicamente el tema del secreto profesional en el caso Belén? Y después que nos expliques cómo trabajás vos la objeción de conciencia, que en Tucumán, bueno, conocemos. Hay mucha cuestión, hay misas. Hay un maridaje interesante acá. Exacto. Entonces, que nos expliques un poquito a partir de tu experiencia. A ver, para quienes no lo saben, toda atención clínica de aborto, sea voluntario, o se encuadre en el marco de una interrupción legal de embarazo, que son los casos que habilita el 86 del Código Penal para embarazos riesgosos o para embarazos forzados, digamos, producto de una relación sexual no consensuada,
Toda esa atención clínica se va a dar en el marco de lo que se conoce usualmente como relación médico-paciente. Una relación médico-paciente que no se circunscribe exclusivamente a la relación que entabla una paciente o una persona gestante con el profesional médico o médica, sino con el concepto de equipo de salud amplio como viene de la bioética. Entonces, a partir que se inicie una consulta de aborto, se inicia una relación médico-paciente. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque al inscribirse esa atención, esa consulta de aborto en el marco de la relación sanitaria, automáticamente está atravesada por un marco de derechos, más allá de la cosmovisión personal que el profesional de la salud pueda tener acerca del aborto, que va por otro tema, va por otro carril, digamos. Esa consulta de aborto, por estar inscripta en el marco, ojo, puede ser una consulta, puede ser la atención posaborto, por estar inscripta en el marco de la relación sanitaria, va a estar atravesada por la ley 26.529 que va a respeto a la autonomía, obliga el derecho a recibir información sanitaria clara, completa, acorde a las competencias de quien la recibe, veraz, basada en evidencia científica, va a garantizarle el derecho a recibir un trato digno y respetuoso, y va a garantizarle dos cuestiones vinculadas a la intimidad. Por un lado, la confidencialidad, por otro lado, la intimidad. Cuando hablamos de confidencialidad, hablamos de la obligación de guardar secreto acerca de todos los datos personales que tiene esa usuaria en el sistema de salud, sea público o privado. En general, cuando hablamos de confidencialidad, hablamos de los datos que están en la documentación clínica, los datos que están en una historia clínica, los datos que están en certificaciones y demás. Y es la obligación que tiene el profesional de custodia de la preservación de que esos datos continúen en la esfera íntima. Y luego tenemos el derecho a la intimidad, que se respete la intimidad, que es la obligación que tiene el profesional de no dar a conocer, de no revelar nada de la información que recibe a propósito de esa consulta. Esas son como las dos caras del secreto profesional. ¿Qué pasa? La obligación de guardar secreto no solo sale de la Ley de los Derechos del Paciente, también sale del artículo 11 de la Ley de Ejercicio de la Medicina, que es la 17.132, sale del artículo 66 del Código de Ética, sale de la ley que protege los datos personales. ¿Por qué les hago toda enumeración? Porque la obligación de guardar secreto tiene una profusa regulación jurídica. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando entra en tensión frente al deber de denunciar delitos que están en general en los códigos de procedimiento penal de todas las provincias. Ahora, esa tensión, como bien señalaba Dani, que es aparente entre la obligación de guardar secreto y la obligación de denunciar, ya ha sido resuelta en materia penal en el año 66 o 60, no me acuerdo, cuando es el plenario de cámaras penales del caso Natividad Frías. No sé si lo conocen. ¿Lo conocen? Así no me explayo. Sí, bueno, lo conocen, sí. Sí, lo conocen. El otro antecedente que hay es en el caso Valdivieso de la Corte Suprema de Justicia de Nación, que no se refiere exclusivamente a un caso de una mujer con un aborto, como el plenario Natividad Frías, pero sí se analiza la obligación de guardar secreto. Y el otro antecedente, ya vamos a ir un poquito sobre eso, y el otro antecedente es a nivel Corte Interamericana, un fallo que se llama de la Cruz Flores versus Perú. En todos estos fallos, ya tribunales internacionales y nacionales se han pronunciado acerca de que prevalece la obligación de guardar secreto por sobre la de denunciar. Si ustedes van al fallo Natividad Frías, yo les recomiendo que lean el voto del doctor Lajerza, que es el que a mí más me gusta, que habla de que exponer, el Estado no puede cobrarle a una mujer que busca ayuda sanitaria a propósito de un aborto
la ayuda que le da, devolviéndola convicta a la sociedad. Es bastante, digamos, fuerte, pero a la vez bien humano, ¿no? La mayoría de los votos son lindos. En el caso Valdivieso, la Corte hace un análisis un poquito más profundo y en realidad lo que nosotros tenemos que tener presente es en la misma línea en la que Soler ya lo venía diciendo, es la obligación de guardar secreto. La obligación de denunciar tiene un límite, que es la que está en todos los códigos de procedimiento, que es siempre y cuando la información que yo conozco, o sea, que el profesional de la salud conoce, no sea obtenida a propósito de la relación sanitaria o no esté protegida por la relación sanitaria. ¿Qué quiere decir esto? Este límite nos marca, por ejemplo, si el profesional de la salud inicia una relación sanitaria y en el marco de la relación médico-paciente conoce datos que comprometen a su paciente, la regla legal es la de guardar secreto. Y solo va a ceder la obligación de guardar secreto va a ceder cuando haya lo que se conoce en la doctrina como justa causa de revelación de secreto, que tiene que ver con evitar un daño a terceros o tiene que ver con cuestiones o excepciones legales, como la regla de guardar secreto es legal, las excepciones también deben serlo. Por ejemplo, en los casos de epidemias. Hay excepciones en el caso de lepra. Ahora hemos visto algunas excepciones que tienen que ver con lo epidemiológico, por ejemplo, en el caso de la pandemia. Ahora, está claro que el objetivo de la revelación del secreto de la violación del secreto profesional en esos casos, y por eso es una justa causa, es preservar en el caso epidemiológico, la salud pública. En el caso de que haya un daño a tercero, la vida de otra persona que pueda verse no sospechosamente o intuitivamente, si el profesional lo cree, sino seriamente en peligro. Y así, nunca puede constituir una justa causa de revelación de secreto que el profesional de la salud se aproveche de información que conoce para usarla en contra de su paciente, porque pensemos en el caso de aborto, ¿cuál sería el tercero a quien yo quiero beneficiar? No hay un tercero, eso ya lo decía Vidal Campos creo que hace 30 años. Cuando se presenta una atención post-aborto en el campo de la salud, sea pública o privada, el dilema vida versus vida, y si yo puedo salvar o no salvar, se terminó, porque el aborto suprimió la vida fetal. Entonces, más allá de que hubiera sido voluntario o que hubiera sido natural o espontáneo, si es natural o espontáneo no va a haber un delito, pero más allá de que hubiera sido un aborto provocado, ese crimen va a quedar resguardado por el secreto profesional, porque volviendo a Natividad Frías, si no, estaríamos exponiendo a nuestras mujeres al dilema cárcel o muerte, que también está en uno de los votos. Otra cosita que siempre me gusta recordar es, si nosotros incorporamos el enfoque de género al análisis de la relación sanitaria, nosotros no podemos soslayar dos cosas. Por un lado, lo que hablábamos al principio, hay una mujer en situación de vulnerabilidad, que en general superpone en ella otras capas de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque en general hay escasez de recursos simbólicos, materiales, además del miedo que supone enfrentarse a un sistema sanitario en una situación en la que está en peligro su vida, ¿no? Y corre riesgo incluso su libertad. Entonces, esa realidad de desigualdad estructural tiene que analizarse necesariamente con la asimetría de poder que hay en la relación médico-paciente per se. Toda relación sanitaria es asimétrica en términos de poder, pues yo tengo un sujeto supuesto de saber que es el profesional de la salud respecto de un usuario, de una usuaria que es vulnerable. Entonces,
si nosotros incorporamos la perspectiva de género, nosotros vemos que la asimetría en el caso de una mujer abortante profundiza más aún el punto de partida desaventajado. Entonces, incorporar la perspectiva de género no solamente supone analizar la asimetría de poder propia de la relación médico-paciente, sino también analizar el sesgo que tiene porque es un delito de género, con un sesgo claramente de género, pero además porque tiene un sesgo de clase. ¿Se entiende? Por todas estas cuestiones es que es importante tener presente que además del marco regulatorio jurídico propiamente dicho, el secreto profesional tiene una justificación moral, que es la justificación que se construye desde la bioética. Las obligaciones médico-legales están, además de atravesadas por un marco jurídico, están atravesadas por obligaciones éticas, que si quisiéramos como circunscribirlas, podríamos ir a un análisis rápido, podríamos ir a los principios de la bioética, el de autonomía, el de no maleficencia, el de beneficencia y el de justicia. Si nos centramos en el de beneficencia y en el de no maleficencia, ¿dónde estaría la acción beneficente para un paciente donde el profesional de la salud que lo atiende y que está obligado a brindarle atención sanitaria de calidad lo denuncia? ¿Dónde está la obligación de abstenerse de generarle un mal, que es el principio de no maleficencia, si un profesional se aprovecha de su lugar de poder para dañar y devolverlo convicto o convicta? Por eso es que me parece importante recordar en este punto que ya el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas va sacando 3 informes, 2013, 2015 y 2017, donde habla expresamente de cómo la violación del secreto profesional constituye una tortura y cómo no solamente la denuncia post-aborto es una tortura en violación del secreto profesional, sino, por ejemplo, requerir la confesión como condicionante para brindar atención sanitaria también es considerado tortura. Negar analgésicos en el marco de la atención post-aborto también es... No sé si queda claro en ese punto el tema del secreto profesional. Y yo lo vincularía con el tema de objeción de conciencia en este sentido. Para quienes no lo saben, la objeción de conciencia es la herramienta o la potestad que tienen los profesionales de la salud para negarse a garantizar algunas prestaciones médicas lícitas invocando razones de conciencia que pueden ser éticas, pero en general son religiosas, ¿no? ¿En qué vinculo yo la denuncia post-aborto con la objeción de conciencia? Que me parece que es el último recurso que tiene un profesional de la salud, que usualmente si hubiera negado a hacer esta práctica o lo que es lo mismo, hubiera objetado de conciencia realizar un aborto, aún en los casos legales, en los casos permitidos por la ley, que enfrentado a una situación post-aborto donde no tiene nada que hacer, pero donde tiene enfrente una situación moral con la que no acuerda, echa mano a una herramienta de poder y bajo la falsa apariencia de un dilema, no sé qué hacer, tengo obligación de denunciar o guardo secreto, denuncia. Me parece ahí que por eso la denuncia de post-aborto que hace un profesional de la salud está estrechamente ligada con la objeción de conciencia, porque en última instancia, yo no digo que no haya objetores genuinos, ojo, creo que sí los hay, pero creo que con los dedos en la mano los podemos contar, ¿no? Pero en última instancia, un buen objetor no apelaría a actos inmisericordiosos como es castigar o utilizar su propio lugar para castigar, porque ningún mortal tiene el poder de castigar, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que ahí es donde se entrecruzan obligaciones, derechos y abusos de poder, que me parece que estuvieron muy bien analizados en el fallo de Miguel, lo digo así como, porque de verdad me parece que está muy bueno, porque se hace ahí todo un análisis que pone en términos de obligaciones, cuestiones que usualmente estamos acostumbrados a escuchar en términos de limosna sanitaria. Entonces, se señala a los profesionales o a las profesionales que están dispuestos a garantizar
una prestación médica lícita, como es el aborto, en los casos de embarazos forzados o de embarazos riesgosos, se los estigmatiza o se los señala casi para el agradecimiento, cuando en realidad el profesional de la salud o la profesional de la salud que trabaja en el campo de la asistencia sanitaria, sea pública o privada, que tiene la especialización gineco-obstétrica, sabe que esta prestación, salvo que sea Highlander y que se haya recibido antes de 1921, sabe que dentro de las obligaciones o de las prestaciones médicas lícitas que tenía para realizar dentro de su especialidad, estaba la de una interrupción de embarazo. Entonces ahí me parece como que se entrecruzan, ¿no? La denuncia de aborto, la objeción y demás. Genial, Sole. Acá hay una pregunta que está muy en línea con lo que te habíamos pedido respecto de las estrategias feministas de litigio, ¿no? Sí. Una de las, una asistente, Silvia, me había leído por acá, bueno, ahora se me fue Silvina Caracas, me parece que está conectada todavía. Ella pregunta, bueno, sobre las estrategias feministas de litigio, entonces va adelantando un poco lo que habíamos previsto en este. Bien. Vos, ¿cómo agarraste el caso de Belén? Lo explicaste, ya condenada, entonces, ¿cuál fue la estrategia feminista de litigio que se aplicó en este caso? ¿Cómo lograste revertirlo? Bueno, por un lado, está buena la pregunta. La estrategia feminista estuvo organizada en 3 líneas. Por un lado, tuvo una línea estrictamente jurídica, tuvo una línea de comunicación y tuvo una línea de movilización legal. Hago esta aclaración porque cuando estas estrategias suelen salir bien, se las atribuye exclusivamente a la movilización legal, ¿no? Cuando salen mal, quedan exclusivamente como atribuidas a un mal accionar judicial. A mí, como acá somos todos operadores del derecho, me interesa mucho hacer hincapié en esto. Una buena estrategia feminista sí, necesita comunicación, necesita movilización legal, pero antes que eso necesita abogados y abogadas que sepan derecho. No solamente que sean activistas, militantes y fervorosos defensores o fervorosas defensoras de los derechos de las mujeres. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque un recurso presentado fuera de término, yo puedo tener muchísima razón, pero no me va a servir ni para que la justicia se siente ni siquiera a leer lo que escribí. Un recurso que no se autoabastezca en términos de los requisitos del recurso de casación, tampoco. Si yo cuestiono la arbitrariedad de la prueba y no planteo la gravedad institucional, o si yo cuestiono la forma de valorar una prueba, pero no planteo la arbitrariedad, les doy ciertas cuestiones técnicas porque en realidad me parece a mí que no debemos nunca perder de vista a las activistas y quienes hacemos litigio, sea litigio en el caso puntual o litigio estratégico, que los litigios se ganan o se pierden dentro de los procesos. Entonces, ojo con el derecho procesal. Por lo mismo, la estrategia jurídica era también, les tengo que contar, que era como acotada. ¿Por qué? Porque yo tenía una condena, ya se había pronunciado o sea, yo me quedaba una sola instancia de revisión que era la Corte. Entonces, por un lado yo tenía que tener un súper recurso de casación que logre revertir en términos jurídicos esa sentencia que condenaba a un aborto. Por otra parte, en términos jurídicos estaba la estrategia de la libertad. No se olviden ustedes que Belén continuaba presa. Entonces, nos fuimos. Primero, pedimos el cese de prisión preventiva. Nos lo denegaron y por lo mismo, con una casación, nos fuimos a la Corte. Entonces, en realidad estábamos acotados. ¿Por qué les explico esto? Porque si bien el caso de Belén fue como
era como muy una situación límite, si se quiere, porque tenía agotadas sus instancias previas, los procesos penales, sobre todo, están llenos de formalismos. Entonces, si yo pongo apelo y no pongo me opongo, quizás, por dar un ejemplo de cuestiones que ocurren acá en Tucumán, pero que cada jurisdicción tiene la misma problemática, quizás no me abran ese recurso. Si me denegaron el rol de querellante, pero y yo no me opuse, entonces no me van a notificar, entonces yo no me voy a enterar, por ende habré dejado firme. Les quiero aclarar estas cuestiones para decirle, ojo, una defensa legal, aunque sea feminista, no deja de ser una defensa legal. ¿Hay que saber derecho? Sí, hay que saber derecho. ¿Cómo se enriquece una defensa legal con feminismo? Aportándole perspectiva de género. No haciendo discursos panfletarios que quizás nos sirven más para la prensa, nos sirven más para la calle, ¿no? Para la movilización legal. Entonces, por un lado, estuvo la defensa jurídica propiamente dicha. Yo cuestioné 3 cosas muy puntuales. Por un lado, la defensa negligente que tuvo ella. Yo dije que estuvo en estado de indefensión, invoqué el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, hice un raconto de todo lo mal que hizo la defensora oficial. El otro argumento fue la violación de la confidencialidad y del deber de guardar secreto profesional y cómo eso se había traducido directamente en un daño, además de en un delito, porque, ojo, también uno tiene que ver cómo lo plantea, ¿no? Y por último, en la arbitrariedad en la valoración de la prueba. Entonces, eso me llevó a mí a analizar prueba que en general en estos casos requiere de competencias específicas. Documentación clínica, como puede ser una historia clínica, certificados de defunción fetal, autopsias y demás. Luego la estrategia de comunicación. A ver, piensen ustedes en una sociedad, como decía Dani, como la nuestra, conservadora, de este norte que es per se retrógrado, ¿no? Y anacrónico. No debe haber un delito más impopular para que cometa una mujer que el homicidio agravado por el vínculo. Y Belén estaba acusada de ese delito. Entonces, pero ojo, yo tenía una historia clínica que decía que tuvo un aborto espontáneo. Entonces, fue todo un tema pensar la primera nota que fue la que explotó. ¿Por qué les digo fue todo un tema? Porque la defensa legal no se circunscribió a los bordes del proceso, sino que yo trabajé con una periodista tucumana, que era Celina de la Rosa, de un medio alternativo, porque imagínense que acá un medio hegemónico no va a tomar esta noticia ni a palos, y si la toma al revés, que la tomó por el lado de los conservadurismos. Entonces nosotros teníamos que instalar, convertir, digamos, esa asesina de bebé, la teníamos que convertir en una víctima. Teníamos que ser capaces de traducir lo que tenía el expediente y lo que habíamos argumentado en el recurso, pero lo teníamos que traducir a la opinión pública. ¿Por qué? Porque nosotros necesitábamos la tercera pata, que era la movilización legal. Ustedes sabrán que por la función autolegitimante que tiene el mismo discurso de derecho, es muy difícil desarticular los términos de una condena. El discurso judicial tiene un peso sumamente fuerte. Entonces, fuimos construyendo a partir de las noticias, fuimos haciendo una traducción del expediente y a su vez fuimos en paralelo, creamos lo que se llamó la Mesa para la Libertad de Belén, donde había agrupaciones, mujeres de base, agrupaciones barriales, había partidos políticos, había agrupaciones estudiantiles, había organizaciones feministas y demás, muchísimas que no acordaban con el tema, y tuvimos que ir traduciéndole, si se quiere, el derecho. Entonces nos vimos obligadas a explicarle una vez por semana a las compañeras qué quería decir confidencialidad, cómo se guardaba, qué era la justificación, qué era, justificación,
causa de revelación de secreto, qué era la diferencia entre la absolución y la libertad, porque, o sea, ¿para qué? Para que las compañeras referentes, que eran las que se reunían todos los lunes a las 6 de la tarde con nosotras, quienes hacíamos la defensa, puedan a su vez ir a traducir a sus espacios, con el lenguaje claro que el derecho no tiene, porque es elitista, para poder lograr la adhesión de luego llenar las calles. No sé si se entiende un poco la estrategia. Sí, de hecho, bueno, fueron estrategias muy exitosas desde nuestro punto de vista, porque no solo lograste la absolución, sino que el caso Belén, para mi modo de ver, tuvo un fuerte impacto a nivel nacional. Ustedes lograron que un asunto provincial se transformara en un asunto de interés a nivel nacional y obtuvieron adhesiones importantísimas de organismos que operan a nivel nacional, el CELS, un montón de organismos de derechos humanos. Entonces, bueno, esto nos va llevando, ustedes lograron, vos lograste todo el equipo que trabajó en esta estrategia que muy bien explicaste. Esto es una abogacía feminista extrema, ¿no? En un caso, pero las feministas nos movemos mucho así. Nos concentramos, hacemos demandas colectivas, bueno. Entonces, la estrategia fue exitosa, la sentencia finalmente lograste revertir la condena y lograste la absolución. La libertad, el grito de libertad para Belén, ¿no? Entonces acá ver un poquito esto. Salió antes. Salió antes. Finalmente se reconoció que era un exceso de privación. Exactamente. De prisión preventiva, una privación ilegítima de la libertad. Y entonces primero salió la libertad. Primero obtuvieron la libertad y después vino la absolución. Y ojo, la libertad se obtuvo 4 días después de que lográramos nacionalizar la marcha. Eso es muy importante, porque ¿qué les quiero decir también? Detrás de este caso no hubo fondos, no hubo grandes capitales, como se creen, que viene la gente de afuera y pone plata. No. Acá hubo mucho feminismo circulando en distintos niveles, como está capilarizado el feminismo, entonces por eso es el caso de la corte que más amicus curiae recibió. Hubo feminismo enredado para abajo, para arriba, o sea, ¿por qué les hago esta aclaración? Porque es una desventaja que hay que computarla, ¿no? Teníamos una chica que se nos ofreció, Mariana, del sur, es la que nos hacía la gráfica, y cuando nosotros creamos la página de Facebook, esta chica feminista de forma súper desinteresada empezó, yo les puedo hacer unos afiches, y de verdad les digo, a nosotros nos salvó la existencia, porque nosotras, perdón, voy a decir una guarangada, pero lo van a entender, nosotras éramos, incluida la comunicadora, 4 boludas y un celular haciendo todo. Entonces, que se nos sume una mano para ponerle esa estética tan linda que es la que luego logró nacionalizar la marcha, no es un dato menor. A una chica que nunca le conocí la cara, sí le agradecí en el libro y demás, pero les cuento porque también el feminismo nos da esas cosas, ¿no? Y también les cuento que así como a los 4 días de esa marcha Belén consigue la libertad, a los 2 días de esa marcha, los jueces que condenan a Belén dan su verdadero nombre en el diario local. Les digo porque también esa es la correlación desigual de fuerzas con las que tenemos que lidiar en este tipo de procesos, ¿no? Que no son menores. Claro, porque había sido todo un trabajo reservar la identidad y la intimidad del espacio de intimidad de Belén, porque también sucede en un espacio, Tucumán es una provincia muy chica, esto había sucedido en un ámbito muy reducido, entonces la mirada social, la condena social que ya estaba, era muy fuerte. Así que incluso hasta los organismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos, o CEDAW, o el Comité contra la Tortura, cuando hicieron sus recomendaciones se referían a Belén como Belén.
Por Claro. eso les digo, fíjense ustedes qué paradigmático, cómo el Poder Judicial, cuando uno abre una pequeña grieta o un intersticio, hasta ahí no había salido ni siquiera la libertad, pero ya se olía porque acababa de salir el dictamen del ministro fiscal haciéndonos lugar al pedido y coincidía con la marcha y demás. Ese poder de volver, si se quiere, a tratar de poner las cosas en su lugar, ¿no? Que es el de subordinación o, si se quiere, el de preponderancia, según donde nos pongamos, ¿no? Acá hay dos preguntas. Una es de una de nuestras estudiantes, si es posible hacer un paralelo entre el caso Belén y el de Romina Tejerina. Me parece más o menos, porque, a ver, yo no me parece que ahí el caso fue distinto. A ver, no conozco el expediente, también voy a cometer esa imprudencia, ¿no? Pero me parece que a Romina la encuentran en estado de emoción violenta, en un momento donde el tipo penal del infanticidio había sido sacado del Código Penal, paradójicamente a pedido del movimiento feminista. Entonces me parece como que ahí no hay un verdadero parangón. Y ojo, el caso de Romina Tejerina también tiene más años, pero me parece a mí que ahí hubo un encuadre distinto. Por eso es que yo también les insisto en pensar, en diseñar una estrategia muy cuidadosamente antes de salir a contar la estrategia. O sea, creo que la estrategia social de movilización legal y la estrategia social de comunicación tiene que acompañar una estrategia jurídica, porque la estrategia de movilización social y de comunicación tiene que servir para apuntalar los argumentos jurídicos que nosotras por ahí no podemos traducir, pero no es que va a cambiar la calle lo que pasa en el proceso. Entonces, por ahí hay que ser bien cuidadoso. Habría que ver, yo tengo un caso ahora sumamente parecido al de Romina Tejerina, ¿no? Pero mucho más triste porque es una criaturita de 14 años que tuvo un aborto en el baño de su casa. Bueno, un caso feo de ahora, de hace unos meses. A ver, hay que ver ahí qué pasa con esa autopsia. ¿Cómo sabemos que hay un nacimiento con vida? Porque una edad gestacional no da un nacimiento con vida. ¿Qué se certificó? Porque si hay una defunción fetal, no hay un nacimiento con vida. O sea, ¿qué les quiero decir? Hay cuestiones técnicas y, ojo, y si se hiciera una autopsia y hay un nacimiento con vida, ¿y qué prueba se hizo? ¿Solo la dosimetría hidrostática? Porque hace 50 años que no se usa y en general, ojo, en general es la única que se usa. ¿Por qué les marco estas cosas? Tiene que haber un conocimiento también de otros campos, precisamente porque en estos delitos se entrecruzan muy obscenamente estos dos saberes que son el derecho y el saber de la salud, ¿no? Entonces, habría que ver cómo fue ese caso y por ahí con el diario de hoy podríamos hacer otra defensa, pero bueno, nunca es fácil hacer eso, ¿no? Pero sí, si ocurriera un caso en el futuro, me parece que habría que tener presente otras cuestiones y habría que por ahí poder pelear todos los campos, ¿no? No relegar por decirles, no circunscribirnos a la defensa material o a la defensa técnica exclusiva de los argumentos, ni siquiera de género, que es usted me criminaliza porque encuentra aberrante un delito que tiene un sesgo de género, un sesgo de clase y demás, sino, ojo, plantear las nulidades que hay que plantear, impugnar la autopsia cuando hay que impugnarla, jugar en toda la cancha, diríamos, ¿no? No sé si se entiende. Sí, perfecto. Soledad, acá dice una de nuestras estudiantes, María Fernanda, pregunta qué pasó con los jueces que denunciaron el nombre real de Belén y los medios que lo publicaron. Nosotras los denunciamos a los jueces ante la corte. Les pedimos que les hagan un sumario administrativo a los 3 jueces, que se llaman Santiago Caramuti,
Dante Ibáñez y Fabián Fradejas, por violación de la intimidad. En este caso puntual se habían violado las reglas de Heredia, para quienes no las conocen, ¿no? Entonces, la Corte tiene potestades disciplinarias para ese tipo de sumarios, digamos, para sancionar en sede administrativa de la propia superintendencia de la Corte, pero bueno, la Corte hizo lo que el Poder Judicial en general hace, que es ser funcional a la subsistencia de este ejercicio discriminador o de este ejercicio casi iatrogénico del poder, ¿no? Entonces, en un fallo, en un súper lavado, una providencia, larguita, pero no dejaba de ser una providencia de mero trámite, dijo como, mirá, yo no me puedo meter en lo que hacen los jueces fuera de sus despachos y demás. También presentamos una nota en la Gaceta no sacó más nada del caso, pero también se dio paradójicamente de que luego de eso todo fue alegría, porque luego de eso fue la libertad. Cuando salió la libertad, fíjense ustedes el poder que tiene el discurso judicial. Cuando salió la libertad, ya, las locas, las mentirosas, ya empezó toda la historia a cambiar, nos empezaron a levantar los diarios nacionales que, salvo Página 12, no nos levantaban o nos levantaban en contra del caso, ¿no? Y quedó ahí el tema periodístico. Luego, cuando salió la absolución, hablamos con Belén sobre la posibilidad del juicio político, pero la verdad es que un poco lo marcaba Dani. Tucumán, al ser una sociedad tan chica, Belén lo único que quiso hacer es tomarse el palo e irse. De hecho, ella no vive acá. Se fue a las 2 semanas a Buenos Aires, ¿me entiende? Entonces, como, ojo, y en un punto me parece a mí que también fue una decisión, como si se quiere, exorcizadora, ¿no? Porque dejó atrás un juicio político que iba a ser, a mi modo de ver, de imposible cumplimiento, porque necesitábamos la mayoría que es oficialista en esta provincia conservadora, que tiene un arco político de varios partidos, pero todos ya íbamos a perder. Entonces el desgaste de querer buscar sanción nos iba a llevar, me parece, casi a un falso punitivismo que la iba a dejar más apresada a una Belén, porque iban a agarrarse de eso para quizás continuar dañando su vida personal, ¿no? Sí, acá también preguntan qué pasó con los medios. Más de lo mismo, nada. Y nada, viste, los medios, la Gaceta siguió siendo la Gaceta, solo que el caso se empezó a informar al revés, se empezó ya a contar al revés. Pero eso fue pasado incluso, eso fue después de la libertad. Hasta ese momento nos mandaron a matar, no teníamos posibilidad ni siquiera de réplica, nada, pero les ganamos igual. Bueno, ahora nos vamos acercando un poco hacia el final de la entrevista. Y bueno, ¿qué es de la vida de Belén? Más o menos lo dijiste, se fue a vivir a Buenos Aires, ustedes tienen contacto con ella. Tenemos contacto. Hace 2 meses consiguió, 3 meses, consiguió un trabajo formal finalmente, porque lo único que pidió Belén a modo de resarcimiento en Tucumán es que le pedimos al gobierno, iniciamos un expediente que le den una casa en los barrios que construye el Estado. Le pedimos una casa porque no podía seguir viviendo en el barrio donde vivía porque la conocía todo el mundo, y le pedimos un trabajo. Y hasta el día de hoy ninguna de las dos cosas le concedió el Estado. Fíjense ustedes si íbamos a conseguir un juicio político. Terrible, sí. Perdón, Bueno, entonces... una pequeña cosita. También que Belén no es el nombre de esa persona. Se la conoce así también para no identificarla. Claro, Belén. Sí, eso ya lo habíamos dicho al principio. Sí. Dani, sí. Discúlpame, ahí en un chat está Daniela Castro, que es prensa del diario Río Negro, y yo la invitaría a Daniela, que ha hecho una pregunta, a que habilite su micrófono y se la formule a Soledad.
Ah, genial, ahí la estoy viendo, sí, sí, sí. Daniela, abrí el micrófono, por favor. Buenas tardes. Ahí estoy viendo la configuración. Sí, a ver, a ver si logra hablar ella. Daniela, si tenés algún problema con tu micrófono, nos decís y ahí en ese caso sí leemos tu comentario, pero qué bueno que la prensa se lo haga en público. Escuché. La voy leyendo y Daniela, interrumpinos, estás invitada a participar con el audio. Soledad te pregunta Daniela Castro, dice: hola, soy Daniela Castro, periodista del diario Río Negro. Soledad repitió varias veces la importancia de trabajar con mucha constancia y conocimiento para abordar las causas con perspectiva de género. Quería consultarle si percibe que hay una necesidad de mayor tarea en esos casos para demostrar los argumentos feministas ante la justicia. Sí, a mí me parece que hay una necesidad de, por un lado, hay una necesidad de que entendamos que el concepto de operadores de los derechos excede a quien ejerce exclusivamente la abogacía, ¿no? Me parece que operadores de los derechos somos de forma directa o indirecta todos y todas y todes quienes tratamos de desarticular alguna barrera para acceder a un derecho o quienes tratamos de promover algún comportamiento para facilitar el uso y el goce y el ejercicio de un derecho. En esa línea me parece que es muy importante incorporar la perspectiva de género también con un marco teórico. Y esto me lleva a dos cuestiones. Por un lado, si se quiere, la condición de imprescindible que tiene la incorporación de la perspectiva de género en el perfil de abogados y abogadas. En la formación, en el perfil de egresados y egresadas de la carrera de abogacía. Me parece que las cuestiones de género no pueden estar circunscriptas exclusivamente a... ojo, no lo digo en general y no en particular por nadie, pero no pueden estar circunscriptas a las docentes que somos feministas o a la responsabilidad de el espacio o el mecanismo de género creado, el Instituto de Género, la Cátedra Libre de Género. Me parece que tampoco puede ser exigido o puede estar en cabeza la responsabilidad solamente de las mujeres de las cátedras. Me parece que la perspectiva de género tiene que ser, por un lado, transversal, porque todas las materias tienen una perspectiva de género que dar, y si no la tienen, tenemos que empezar a pensar por qué no hay una perspectiva de género de esa materia, por decirles. Pero por un lado, en ese sentido, me parece que hay una deuda pendiente de las universidades en la incorporación de la perspectiva de género de forma transversal, y basta a los varones de llamar a las mujeres o a las feministas para que les demos la unidad de género de la materia de reales, no sé si se entiende. O sea, empecemos todos a estudiar, porque yo me comí los naturalistas y bastante poco bien me caen. Ahora, ¿quién va a aprobar filosofía si no sabe de naturalismo, verdad? Entonces, un poco en ese sentido. Y por otra parte, me parece a mí que es muy importante a la hora de los argumentos feministas en cualquier defensa, entrecruzarlos con una ética también feminista, ¿no? Nosotros siempre tuvimos muy presente que Belén era la protagonista, así como fue la protagonista del evento obstétrico, Belén era la protagonista de su propio proceso. Entonces, lo primero que yo hice es, cuando lo conseguí, es llevarle una copia de su expediente judicial que contenía escritos que ella había presentado y que jamás había leído. Nadie le había dado a leer su propio expediente.
o exponer al escrutinio de ella, sacamos esta nota, no la sacamos, lo cual nos tiene que a nosotros obligar a no instrumentalizar, ¿no? Es algo que a mí me preocupa mucho, cómo las vidas se terminan convirtiendo en casos, lo cual no es bueno. Por eso es que también pensamos en el acto un nombre para que cuando ella quiera dejar de ser Belén, pueda dejar de serlo, pero lo paradigmático del caso continúe, porque ella no es el caso. ¿Por qué les digo? Piensen ustedes en los casos de niñas madres, cómo se terminan convirtiendo, instrumentalizando esas vidas de niñas al servicio de una comunicación que será más o menos feminista, pero que en definitiva nos tiene de testigo en esa casi cosificación de las niñas, ¿no? O de esas mujeres, ¿no? Se muere una mujer por aborto y anda circulando la historia clínica, para bien o para mal, mirá, o sea, entonces, por eso a mí también me gusta hablar de una ética feminista que no sé si te responde a tu pregunta, pero que me parece que tiene que ver con tomar en cuenta que hay un marco teórico, hay argumentos jurídicos, tomar en cuenta una ética feminista que nos va a llevar a pensar que detrás de ese caso hay una persona y que dentro de ese expediente las palabras están performando una vida, ¿no? Y en última instancia me parece que parte de la ética feminista también es poder acordar con quien es la protagonista de la injusticia, que busca justicia, cuando el caso termina, ¿no? Y cuando no quiero salir más en el diario, no quiero ¿se entiende? Me parece que va un poco por ese lado. No sé si te respondí la pregunta. Ahí vamos a ver qué dice Daniela. Bueno, ahora teníamos dos grandes temas, nos estamos pasando bastante de la hora. Tenemos, y ahí dice Daniela que sí, un comentario, a ver, se me escapó, de Paola, felicitaciones. Dani, mientras vos revisás el chat, yo le quisiera hacer otra de las preguntas que tenemos a Soledad, que se vincula con... para encadenarlo con esto, la respuesta que le diste a Daniela es el ejercicio de la mujer en la abogacía, digamos, cómo abogar como mujer, digamos, qué impronta, porque ahí en el chat están escuchando muchas de nuestras estudiantes que próximas van a ser abogadas, y sería bueno recibir no un consejo y una guía, sino decir qué pueden tener en cuenta para estas cuestiones que vos planteás como un litigio estratégico. A ver, a mí en un punto, siempre un consejo que les doy a mis estudiantes y demás es que el activismo no nos quite lo feminista, ¿no? ¿En qué sentido? A veces nos nubla la vista el activismo y caemos quizás en el mismo error que criticamos respecto de otras profesiones. Si ustedes se ponen a ver y prestan atención, van a ver cómo uno de los grandes problemas de la medicina es la deshumanización de la relación sanitaria, ¿no? De esa relación médico-paciente o de esa relación equipo de salud y paciente, que es algo muy criticado. De hecho, la Organización Mundial de la Salud impulsa a volver a otro modelo de atención, que es mucho más humano, donde el protagonista o la protagonista es el usuario o la usuaria de la salud y no el profesional y demás. Bueno, yo a veces temo que nuestras estrategias deshumanizan la relación abogado o abogada-cliente, ¿no? Entonces pensar que una ética feminista nos obliga a no reproducir el mismo esquema de subordinación que es el que el feminismo o los feminismos buscan subvertir, ¿no? A veces nos ponemos en una posición casi salvadora respecto de otra persona y eso me parece que es muy
conflictivo, ¿no? La subtitulamos, no logramos escuchar su voz, diría Spivak, si ustedes la leen, esa persona pierde su voz, entonces yo la subtitulo, ojo, como hizo el feminismo del norte con los feminismos del sur muchísimo tiempo, aunque le agradezcamos muchas de las construcciones jurídicas, sobre todo al feminismo anglosajón y al feminismo americano, pero tener esa ética de no deshumanizarnos, de no... Se los digo concretamente, hace poco pasó un caso en una provincia vecina y yo hablaba con una médica, un caso muy similar al de Belén, y le digo, bueno, pero ¿qué están haciendo las abogadas? Bueno, me dice, están arreglando quién va a salir a hablar con la prensa. Bueno, ok, ¿y quién habló con la chica? No, ninguna. No nos podemos olvidar de hablar con la chica. O sea, no podemos no saber el nombre. ¿No? ¿Por qué les hago esta aclaración? Pero porque verdaderamente yo de corazón creo esto. No se puede hacer un caso Belén si uno no le pone corazón. Uno le tiene que poner cabeza y corazón. Por eso después uno queda como arrasada, ¿no? Pero son casos donde, a ver, la compañera es una compañera. A la que yo, como tengo herramientas, se las voy a poner al servicio porque el día de mañana ella va a ayudar a otra persona a que tenga quizás las herramientas que le faltaron a ella. Y eso sí funciona. Cuando Belén se fue de la cárcel, no solo Belén se fue aplaudida por sus compañeras, sino que ella había logrado en esos 5 meses que estaba presa mientras nosotros la defendíamos y la íbamos a ver día de por medio a la cárcel, ella había logrado que muchas de las otras internas llamen a sus abogados. Empezaron, che, ¿por qué vos no me venís a visitar? ¿Por qué yo no conozco mi expediente? O sea, yo creo que parte de la ética feminista es hacer carne todos esos principios que declamamos y que a veces los dejamos en el camino cuando nos comemos un personaje. Nosotras no vamos a salvar a nadie, vamos a tratar, quienes tenemos un lugar privilegiado, de redistribuir un poco de poder inequitativamente predispuesto en la sociedad, entre lo femenino y lo masculino, pero también al interior de todo lo que se asocia culturalmente con lo femenino, donde hay desigualdades que son quizás tan injustas como las que hay dentro del patriarcado, ¿no? No sé si entendieron, pero... Sí, está muy claro. Bueno, Sole, para ir cerrando, 2 cositas. Te dimos con el presidente, con nuestro presidente Alberto Fernández. Mi Hay unas fotos. Lula. Sí. Entonces, ¿qué onda? ¿Sale la ley? ¿No sale la ley? ¿Vino la pandemia? O sea, Alberto dijo que salía y ahora estamos como en este pozo. ¿Qué onda? ¿Cómo la ves? Y yo creo que sí sale, yo creo que tiene que salir. Lo que pasa es que lamentablemente ustedes vieron que siempre la agenda feminista, la agenda de las mujeres, lo urgente, se come lo importante y son las fuerzas de la naturaleza, del destino, no sé, pero acá estamos. No sé, yo creo que tiene que salir, ¿no? Tiene que salir porque verdaderamente creo que es una deuda de la democracia con las mujeres, pero además de todo, yo a diferencia de lo que ocurrió en otros gobiernos anteriores, de cualquier afiliación partidaria, yo creo que este presidente hizo campaña con la legalización del aborto, perdiendo y ganando votos según se mire, pero... me cuesta creer que nos va a estafar, o sea, no quiero decir la vida nos engañó ni Alberto me engañó. Yo, feminista, la esperanza es lo último que se pierde. Y si no, estaremos en la calle ahí para recordárselo, ¿no, Dani? Ah, claro, por supuesto, ahí estaremos, sí, otra vez en la calle. Sole, y ya para ir cerrando, y después no sé si alguien más quiere alguna pregunta, una reflexión, estamos viviendo como un tiempo muy especial, ¿no? Y para las feministas, la agenda feminista está vista claramente postergada, ¿no? Hay la mesa interministerial
no está funcionando como querríamos. Los femicidios siguen aumentando, vemos todo el tema de los cuidados y la agenda de los cuidados. Bueno, y vos como abogada feminista, ¿no? ¿Cómo ves y qué futuro nos depara en este presente que parece tan sombrío, ¿no? ¿Vos pensás que la abogacía será feminista finalmente? Sí, la abogacía será feminista o no será. Yo creo que la matrícula sigue siendo superior en mujeres que en varones, lo cual un cuerpo de mujer tampoco asegura una visión feminista. Sí creo que hay como que barajar y dar de vuelta. Me parece a mí que tenemos que estar bien alerta, no comernos algunos personajes. Yo tiendo también a tener un defecto que es que soy como una optimista serial, ¿no? Entonces yo siempre veo la parte positiva. Me parece que el Ministerio de las Mujeres está bien. Ahora, el Ministerio de las Mujeres yo quisiera que, me parece un valiosísimo espacio, ¿qué quisiera? Me gustaría que gestione, porque me parece que para capacitar tiene que haber otros espacios. Me gustaría que el Ministerio de Mujeres, como es un ministerio, gestione políticas. Yo, como soy docente universitaria, como me preocupa la desigualdad en el acceso a la educación, por ejemplo, me gustaría que todas las universidades tengan una guardería. Me gustaría ver como cuestiones concretas, ¿no? Me parece que debe articular más, debe haber más articulación política entre justicia y Ministerio de las Mujeres. Me parece a mí que las medidas de protección de víctimas, digo porque me parece que no es casual que la pandemia, donde obliga a un confinamiento, haya profundizado las violencias domésticas, ¿no? Me parece que nos tiene que obligar a revisar la política judicial de las medidas de protección. Un magistrado no puede apretar un enter y desentenderse. Para eso está el artículo 34 de la 26485. Si hay policías para que controlen barbijos, tiene que haber policías para que controlen el cumplimiento de las medidas. Estamos discutiendo. Y ¿saben qué? Me preocupa también a veces cómo nos dejamos correr la agenda, ¿no? Estamos discutiendo presos sí, presos no, tomando por ahí posicionamientos que jamás hemos tenido los feminismos, como son el posicionamiento punitivista, cuando quizás no sabemos trastocar la realidad y salir por la tangente, como históricamente hemos conseguido nuestros derechos, que ha sido así. ¿Por qué no pensamos por qué no está el Ministerio de las Mujeres comprando pulseras para todos? O sea, me parece que hay otras cosas que pensar, ¿no? Yo veo mucho fracaso en las medidas de protección y a mí con el tema de violencia me preocupa muchísimo la violencia doméstica, me preocupan claramente los números del femicidio, pero también me preocupa cómo no hemos logrado en 10 años de la ley de violencia tener mecanismos para erradicar otras violencias, como las violencias laborales, como las violencias en la atención sanitaria, la violencia contra la libertad reproductiva y la violencia obstétrica están completamente naturalizadas, no tenemos mecanismos de género, y me parece que el patriarcado se compone o se construye de mensajes múltiples. Entonces, nos preocupa el femicidio, pero avalamos que no haya métodos anticonceptivos. Entonces, nos vamos a preocupar de cómo incrementa el embarazo no intencional en diciembre, cuando además vamos a tener dengue, entonces no nos preocupa. No sé si se entiende. Me parece que hace falta más gestión, más transversalidad, porque la verdad es que la hora de la igualdad es ahora, si no, no sé cuándo es, ¿no? Ese es mi sentimiento. Bueno, ojalá nos llegue la hora. Sole, muchísimas Ojalá. gracias. Se ha hecho súper tarde. Agradecemos muchísimo tu tiempo y el de todas las personas Sí. que han seguido atentamente. Hasta la Muy próxima. atenta. Un abrazo para ustedes, les agradezco yo a todos y a todas, porque si ustedes no me escuchaban, pobres, bueno, ¿para qué iba a estar yo hablando? Así que gracias por invitarme, por este espacio y un abrazo enorme para todos y todas.
Bueno, abrazote y anda leyendo los comentarios que ahí tenés muchos piropos. Ay, bueno, Feministas. Los quiero. Abrazos. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Soledad. Vamos a estar subiendo rápidamente el video en la página de la universidad, para los que no pudieron verlo, para los que lo quieran ver otra vez. A Soledad le vamos a estar mandando también toda la tira del chat para que pueda seguir todas las conversaciones off mientras ella iba charlando. Así que gracias a Daniela y a Miguel y también a Gregorio, y nos encontramos en la próxima charla la semana que viene, que les vamos a estar avisando por los canales de comunicación de la universidad, por el del instituto y a los que quedan en nuestra base de datos también por mail. Gracias a todos y nos encontramos la semana que viene.